Gracias, gracias. Nos vemos. Bueno, comenzamos formalmente, claro, el programa de Alfredo Leuco. Decíamos que es una noche apasionante, mucha información para el gobierno. Claro, hoy es un día de celebración parcial porque la aprobación del proyecto de ley bases con el paquete fiscal y también la reforma laboral fue votada mayoritariamente en diputados. Falta el trámite en el Senado. En diputados, bueno, con un número importante, ¿no? 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones. El presidente obtuvo, bueno, lo que venía buscando desde el mes de diciembre, cuando envió aquella ley ómnibus que fracasó en el Congreso, la delegación de facultades, en este caso más acotadas, en materia de administración, económica, energética y financiera por un año, en todo caso prorrogable siempre y cuando el Congreso así lo decida, no es potestad del Ejecutivo. Otro de los puntos de la delegación de facultades tenía que ver con la facultad para reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central. Ahí hubo un pedido de la oposición que fue tenido en cuenta cuando pidieron por lo menos 15 organismos públicos para evitar que queden alcanzados por esta delegación de facultades que ahora tendrá el Poder Ejecutivo si es que pasa en el Senado. La verdad, me parece que hay muchas novedades políticas hoy. Vamos a analizar con Damián Dipache todas las implicancias que tiene eventualmente el paquete fiscal una vez que esto pase el Senado, si es que así lo hace y sea promulgado, en relación a impuesto a las ganancias, bienes personales, monotributistas, autónomos. Por supuesto que también vamos a analizar las consecuencias políticas que tiene para el gobierno del presidente Javier Milei. Está con nosotros Lucas Romero, porque, claro, hoy hubo una actitud distinta. Después vamos a mostrarles a ustedes el tuit que publicó el presidente Milei a través de su cuenta de X, algunos minutos después de que se aprobara la ley en general, con un tono amigable, celebratorio, con la oposición política y con los propios, sin agravios, sin descalificaciones, y eso mismo también fue replicado por la oficina del presidente en un extenso documento, también felicitando a los legisladores que habían trabajando y especialmente destacando a los tres bloques aliados, ¿no? Estamos hablando de 3 diputados mencionados por este documento, que son Rodrigo de Loredo del radicalismo, también Cristian Ritondo del PRO y Miguel Ángel Pichetto de Hacemos Coalición Federal. Interesante lo que ha pasado también porque hay, por ejemplo, 6 diputados de Unión por la Patria que no votaron con el bloque de Unión por la Patria que preside Germán Martínez. Votaron en disidencia y se acoplaron a el oficialismo, circunstancialmente. ¿Por qué? Ya te lo vamos a contar. ¿Y a qué gobernadores responden? ¿Tiene que ver con intereses de estos gobernadores de provincias mineras? Bueno, claro que sí, y enseguida te lo contamos. Y por supuesto está con nosotros también Silvina Martínez, como siempre, un poquito analizando hoy los ganadores y perdedores de la noche en relación con esta votación. Decíamos, en el Senado, por supuesto vamos a estar con los diputados, algunos de los protagonistas del día, que bueno, no han dormido, no sé cómo todavía siguen en pie, pero en un ratito hablamos con 2 de los diputados protagonistas de la jornada de hoy. Pero quería compartir con ustedes esta placa del Senado, porque a esta hora ya se empieza a discutir en la Cámara de Senadores la posibilidad o la viabilidad de que el proyecto pase. ¿Y por qué? Porque es importante, primero, que no obtengan los 37, es decir, la mayoría, para rechazar el proyecto que viene de Cámara de Diputados. Ustedes saben que después de la elección de medio término del 2021, el peronismo perdió el quórum propio, un dato muy relevante desde el 83. Ahí ven que el Frente Nacional y Popular son 17, más Unidad Ciudadana 16, esta división, esta fragmentación espuria hecha por Cristina a los fines de conseguir más lugares en el Consejo de la Magistratura, bueno, tienen 33. Acá la clave es que no llegan a los 37 para rechazar, y otra clave también es que no se le cambie una sola coma al proyecto para evitar que tenga que volver a la Cámara de Diputados y de ese modo, bueno, ralentizar este proceso al que no le queda nada hasta llegar a qué fecha, bueno, el 25 de mayo. El día que el presidente propone el pacto en la docta. De hecho, el documento de la cuenta de X del presidente en el día de hoy así lo señala. Dice, este es el camino hacia el pacto de mayo en la docta. Bueno, abro con Lucas Romero. Lucas, hoy me parece que se han dado algunos factores que hacen pensar en un tiempo político distinto.
por un lado, a mi modo de ver, la calle desmovilizada. Vos pensás que hoy en el Congreso pasaron capítulos de privatizaciones. Pasó un capítulo que tiene que ver con la reforma laboral. Si querés, con concesiones a los gremios, pero impensado. De la ley Muchi para acá, décadas discutiendo este tema y con la imposibilidad de siquiera tener una discusión civilizada. Reformas respecto de las moratorias previsionales, cuando Macri quiso hacer el cambio de la fórmula de movilidad, las toneladas de piedra, ya todos la recordamos. Sin embargo, todo esto pasó por el Congreso con una calle prácticamente vacía en términos de protesta de los movimientos que habitualmente se manifiestan allí. Y después también un escenario de gran fragmentación política, ¿no? Yo decía, el bloque de Unión por la Patria tuvo algunas decisiones, los cívicos tampoco votaron todos juntos, Manes, que en diciembre había rechazado el proyecto del gobierno, esta vez se abstuvo junto con otro radical como Giuliano. Bueno, un escenario muy fragmentado también que obliga sí o sí al diálogo. No sé cómo lo has visto vos. Sí, a ver, es un hecho importante para el proceso. Si uno se paraba el 10 de diciembre, lo que uno observaba era un presidente que tenía como principal desafío resolver los problemas económicos. Para resolver los problemas económicos tenía que tomar decisiones. En una república, para tomar decisiones se necesitan leyes. Y para sancionar leyes se necesitan mayorías. Este es un presidente que no tenía las mayorías para sancionar leyes. Era lo que nos llamaba al interrogante, sobre todo a los analistas políticos, bueno, ¿cómo va a ser Milei para gobernar? Bueno, hoy verificó o demostró Milei que está capacitado o tiene la predisposición de resolver esa condición de minoría, de buscar los consensos y de buscar las mayorías para sancionar leyes. Por eso digo, es un hecho importante para el proceso, independientemente del contenido. Ahora, tomo algo de lo que incluías en tu consulta o en tu pregunta, ¿no? Yo creo que acá confluyen dos necesidades y dos intereses. Las dos necesidades es la necesidad del presidente de demostrar que está en condiciones de sacar leyes del Congreso. Esto se lo pide el fondo, se lo piden los analistas económicos. Digo, no es solamente resolver, o tomar decisiones sobre el gasto público, sino también poder avanzar sobre reformas. Sí, bueno, de hecho hoy tuvo una buena acogida en el mercado, ¿no? En los mercados, exactamente. Esta aprobación parlamentaria. Ahora, había una necesidad del presidente de demostrar que estaba capacitado para sacar leyes, pero también había una necesidad de la oposición de demostrarle a una porción muy importante de la opinión pública que está ilusionada con que el cambio que impulsó durante el proceso electoral el año pasado pueda producir resultados, bueno, que le reclamaban a la oposición colaborar con este presidente que recién comenzaba, darle herramientas. Esto fue mencionado por, curiosamente, los dos jefes de bloque de los dos principales bloques opositores dialoguistas, ¿no? El bloque de radicalismo con Rodrigo de Loredo y el propio Ritondo liderando el bloque del PRO. Los dos mencionaron esto de... Sí, bueno, si querés lo compartimos, porque es interesante, son un poco los cierres, ¿no? Y los tres fueron señalados por la oficina del presidente a través de la cuenta de X con un agradecimiento. Lo escuchamos a De Loredo, del radicalismo, que de esta manera expresaba la votación favorable de su bloque. Lo segundo que le quiero decir, este bloque no va a acompañarlos a ustedes. Va a acompañar al pueblo de la República Argentina, que alberga una esperanza que la ha convertido prácticamente en una religión. Porque es una fe y que ustedes han sabido consolidar con esa prédica biblia, que las tablas de Moisés, que el cruce del desierto, que la fuerza del cielo, con una amplia mayoría le viene a dar las herramientas que el gobierno reclama y le viene a quitar las excusas con las que gana tiempo. Ha tenido una capacidad comunicacional formidable. Lo que dicen, lo que ustedes dicen, se escucha bien y fuerte, pero no sucede en la realidad. Bueno, ahí es interesante porque De Loredo primero dice, nosotros no estamos apoyando al gobierno, sino al pueblo argentino, que es el que se expresó en las urnas, y al mismo tiempo se terminaron las excusas. Me parece que esto también es importante para que el gobierno lo tome, en el sentido de que acá, si esto efectivamente pasa por el Senado y el presidente obtiene la ley, la herramienta que él necesita para seguir adelante con su gestión de gobierno, bueno, tendrá que mostrar luego resultados de gestión, ¿no? Sin excusas, sin la casta, el nido de ratas, que no me dejan gobernar. Sí, claramente, la oposición dándole herramientas le devuelve un poco la responsabilidad al gobierno de ofrecer a la gente resultados. Pero es interesante eso que mencionás, ¿no? Hoy el Congreso dejó de ser un nido de ratas y fue una casa en donde se albergaba legisladores patriotas, como lo llamó el presidente, y señaló a los tres principales jefes de bloque de los bloques dialoguistas, un poco reconociéndoles el apoyo y la colaboración para poder darle media sanción a estas leyes. Pero yo decía,
2 necesidades y 2 intereses, porque también es importante mencionarlo, la ley base se estuvo acompañada de otra ley, de la ley fiscal, y esa es una ley que va a permitir que el gobierno, el Estado Nacional, pueda perseguir el objetivo de corregir el desequilibrio fiscal, y en esto Damián lo tiene muy en claro, la necesidad de cerrar el déficit, pero también va a permitir que las provincias reciban más recursos porque aumenta la masa coparticipal. Es decir, hubo una confluencia de intereses. Hoy ganó la política. Y en este punto me parece que, bueno, es saludable porque cuando uno miraba la condición de minoría bajo la cual inició este ciclo, uno observaba que iba a ser necesario mucha política para poder tomar decisiones. Damián, después vamos a ver algunas placas dando precisiones de lo que se votó hoy, pero si tuvieras que hacer una síntesis de lo más importante en materia de paquete fiscal, ¿cuál te parece que sería? Yo creo que coincido con lo que decía recién Lucas. De alguna manera, acá había una situación por la cual esto terminó siendo muy negativo en el mes de enero. Y fue que efectivamente había que concesionarle algo a las provincias y era parte que no le cerraban las cuentas. Bueno, hubo que coparticipar el impuesto país, perdón, el impuesto a las ganancias. Y me parece que también el paquete fiscal trae 2 o 3 elementos muy importantes que tienen que ver con hablar desde el eslabón agente económico más pequeño, que es el monotributista, a una situación donde tuvimos un cepo cambiario durante 5 años que hizo que cualquiera que nos esté viendo hasta diciembre del 2023, a ningún argentino racional se le ocurriría haber liquidado un dólar a 3.63 cuando estaba a 1.200 en el paralelo, y que una economía encepada va a permitir, primero, que haya un blanqueo y que efectivamente esos dólares vayan al sistema, porque si estás en el sistema financiero o ciertos, digamos, instrumentos que determine el Poder Ejecutivo, no vas a pagar ningún impuesto. La situación de ir reducción alícuota de bienes personales, que es un mal impuesto. Y por otra parte, la situación de moratoria. Recordemos que estuvimos durante mucho tiempo en recesión, donde hay muchas pymes que tienen deuda, por lo cual me parece que es un paquete que va a favorecer a amplios públicos que después podemos detallar, ¿no? Dale, después lo detallamos. Silvina, ¿cómo lo viste? A ver, me parece que es un gran triunfo por parte del gobierno. Me parece que hay muchos perdedores en esta situación, lo vamos a ver después en las placas, pero la realidad es que me parece que es importante para la democracia, ¿no? Es importante darle las herramientas a un gobierno que está comenzando, que cree que este es el camino para salir a la Argentina adelante, darle las herramientas necesarias para que esto ocurra. Después será la ciudadanía, la sociedad, las elecciones del año que viene, las elecciones de dentro de 3 años, con lo que tenga que ver con el mandato, si efectivamente cumplió con estas herramientas. Me parece que, salvo el kirchnerismo y la izquierda, que bueno, ya se sabía cómo iban a votar, el resto estuvieron a tono con lo que tiene que ver con esta chance, este comodín que se le da al presidente para poder llevar adelante su plan. Sí, bueno, acá, a ver, importante de los puntos que se votaron en la ley, ¿no? Más allá del capítulo fiscal, bueno, el capítulo privatizaciones, que había sido muy controversial en aquel tratamiento de la ley en el mes de diciembre. Claro, se redujeron la cantidad de empresas a privatizar, de 41 empresas que había en aquel momento quedó, bueno, Aerolíneas Argentinas, RTA, que son los medios públicos, Intercargo, y después el resto quedaron en un sistema de privatización parcial, como AISA, Correo, Belgrano Cargas, quedó afuera Banco Nación y sus subsidiarias de esta discusión. Y me parece que es interesante también lo que pasó con el fondo del tabaco, ¿no? Porque con el impuesto al tabaco, porque allí una vez más hubo una discusión que expuso una votación muy fragmentada que bueno, mostró también los lobbies vinculados con la política. Acá hay una tabacalera, que es la tabacalera Sarandí, que estaba directamente afectada por la posibilidad de tratamiento de esta norma, que de hecho el propio presidente Milei había tratado como el señor del tabaco, mostrando de alguna manera ese privilegio no merecido. Bueno, hoy eso por lo menos se pudo introducir, ¿no? Y un tema más que me pareció importante, que es una presentación que hizo Nicolás Massot, que se tomó en cuenta de Hacemos Coalición Federal, cuando pidió incorporar un artículo que insta al gobierno a presentar un proyecto de ley que modifique exenciones tributarias. Esto quedará para más adelante, pero es una manera también de poner sobre la mesa el capítulo respecto de Tierra del Fuego. Bueno, llegó el diputado Iglesias o lo que queda de él. No sé si se pudo dormir, si no pudo dormir, se tomó un café, pero acá está. En los sillones de mi despacho, 3, 4 horas.
estoy un poquito desalineado, pero bueno. Bueno, sepan así disculpar. es la vida. ¿Cómo fue la sesión? ¿Qué le parece? Nosotros decíamos es una herramienta importante, ¿no? Para el gobierno. Además no hay excusa, ya no es el nido de ratas, está el instrumento, si es que sale por el Senado, que el presidente necesita, ahora tendrá que mostrar resultados de gestión. Bueno, primero es una gran alegría que haya salido, fue una batalla. Recordemos que desde que llegó Milei es la primera vez que el Congreso la Cámara de Diputados saca algo, ahora vamos al Senado. Yo confío que esto va a salir, me parece que sería una señal realmente horrible de parte del Senado si esto no saliera, porque claramente hay una voluntad de avanzar en un sentido, que es el sentido que votó la mayor parte de los votantes argentinos, 56%. Ahora, es una gran alegría. ¿Y qué más? Que hay mucho más para hacer. A nosotros, al PRO y a mí en particular, me hubiera gustado añadir un montón de cosas. Algunas cosas quedaron por el camino, pero acá lo importante es que la ley salió, que desregula y que cambia el paradigma. Porque yo he escuchado los discursos, sí, y escuchaba al peronismo. Un peronismo trotskista tenemos. Todo es los ricos y los pobres, y si le sacan a las empresas, le dan a la gente. Primero, digo, un discurso trotskista. No había ninguna diferencia entre Romina del Pla y lo que decía Leopoldo Moró. Exactamente lo mismo. Y eso es porque crearon un sistema económico que achica permanentemente al país. Entonces, si vos todos los días te vas achicando y te terminás peleando para ver quién se lleva la porción más grande de la torta, o por lo menos no me saques la mía. Entonces, eso es lo que se ha conformado la Argentina. Una guerra de todos contra todos por una torta que se achica. Esta ley lo que hace es intentar destrabar la economía, colaborar a destrabar la economía para que la torta crezca y que haya para todos, para que las empresas ganen. Y déjame decir además la hipocresía de estos muchachos, ¿no? Porque lo mismo que te dicen es una ley para los empresarios, llevaron de candidato a Massa, que hoy es empleado del fondo Greylock, que ellos llaman fondos buitres. Claro, ¿no? Además, dicen es una ley hecha por los empresarios para los empresarios, como si los empresarios no dieran trabajo, como si el empleo público fuera... Si lo hacen ellos es la defensa de la burguesía nacional, pero la construcción... Bueno, basta de payasadas, basta de discursos troscos y de realidades monárquicas, porque después se la llevan toda y saquearon el país como lo saquearon, ¿no? Como si Eskenazi, que se llevó el 15%... Hoy me reía también Martínez, el presidente del bloque, sí, diciendo, está llamando Bulgeroni haciendo lobby. Yo, si fuera Bulgeroni y llamara al Congreso, llamaría a la Unión por Todos y le diría, ¿me pueden dar el 15% de YPF gratis, como se lo dieron a Eskenazi, por favor? Así que, por favor, basta de payasadas, muchachos, basta de esta lucha de clases ridícula que han tomado. Vamos para adelante, el país tiene que crecer. La única forma de combatir la pobreza es que el país crezca. Sí, Damián, ¿qué querías decir? Cuando vos le preguntás al empresario, por lo menos el empresario PYME, que es el 97% del volumen empresario, la realidad que te dice... Perfecto, estoy de acuerdo con este paquete de leyes, pero nos falta mucho más. O sea, imagínate, porque cuando vos bajás a la calle y le decís, che, ¿estás conforme con esto? Y ¿sabes lo que me hubiese gustado a mí? Que ya el Congreso hubiese empezado a plantear una reforma tributaria, ¿cuál va a ser el sendero de eso? Intratable, ¿me entendés? Entonces, yo creo que aquel que quiere invertir en Argentina y que la tiene... todavía necesita más incentivo, pero para el otro lado, no para volver hacia atrás. Bueno, pero es un camino, de trabar. ¿no? La reforma laboral, ¿no? Que algunos decían, bueno, se hicieron demasiadas concesiones a los sindicatos. Bueno, pero es un camino, es un inicio. El fondo de cese, la posibilidad de eliminar las multas por el trabajo no registrado, el periodo de prueba, terminar de alguna manera o morigerar la industria del juicio. Es un camino. Yo decía hoy, también le preguntaba a Lucas Romero como dato político, ¿no? Además de haber visto un Congreso bien fragmentado, porque los cívicos no votaron todos iguales, los radicales tampoco, dentro de Unión por la Patria hubo 6 que votaron en favor de algunas iniciativas, como el régimen de incentivo de grandes inversiones, está bien, intereses de los gobernadores mineros, pero hay un escenario fragmentario que habla indefectiblemente de la necesidad de diálogo, pero una calle completamente desmovilizada. O sea, ¿cuándo en la Argentina pudimos pensar en que el Congreso trabaje sobre privatizaciones, sobre reforma laboral, sobre facultades delegadas? Y en la calle, nada.
Sí, yo, a ver, a mí me parece que hay dos rasgos sobresalientes de este proceso político, por lo menos en este inicio de ciclo, que llaman la atención, digo, por lo que sorprendían en relación a lo que uno esperaba, ¿no? Uno es el nivel de sostenimiento de los apoyos del gobierno. Este es el dato que nos llama la atención a todos los que miramos el clima de opinión pública. El presidente, en el medio de un proceso económico muy complejo, está sosteniendo los niveles de apoyo y eso es un dato llamativo. Yo creo que el otro dato llamativo es que, siendo este un gobierno en las condiciones de minorías que sabemos que gobierna, con el 10% de la Cámara de Senadores, con el 15% de la Cámara de Diputados, no ha encontrado gran resistencia política. Y yo creo que ahí hay dos factores explicativos. Uno es el proceso de deslegitimación al que ha sido sometido mucha de la dirigencia opositora, ¿no? Esta dirigencia que vos planteabas, que bueno, el diputado comentaba respecto de sus posiciones muy radicalizadas, es una posición que ha perdido cierta legitimidad y esa legitimidad también implica la capacidad de no movilizar a la gente para ofrecer resistencia. Pero también yo creo que el hecho de que mucha parte de la opinión pública esté ilusionada con esto, es un condicionamiento para la resistencia política. Seguro, los Entonces, altos índices por eso se todavía vuelve de muy aprobación importante del para este gobierno sostener esos niveles de apoyo social, porque es una forma también de condicionar para que no haya tanta resistencia política a las demandas de cambio, ¿no? Si les parece, lo sumamos también al diputado Finocchiaro. Buenas noches, gracias por todavía estar despierto después de esta larguísima jornada. ¿Cómo lo ha vivido? Hola Débora, ¿cómo andan todos ustedes? Bien, bien. Muy bien, la verdad que lo he vivido como estaba contando recién mi amigo Fernando, y yo, más allá de estas dos leyes que son muy importantes para comenzar a construir la Argentina que viene, yo creo que hay un dato que ustedes los periodistas lo venían diciendo, que nosotros lo veníamos sintiendo, y es que yo creo que el gobierno culminó una primera parte de aprendizaje, y esto tiene que ver con todos los gobiernos. Es decir, todos los gobiernos cuando asumen tienen una parte de aprendizaje, 100 días, poco más, un poco menos. Y es esto de que esta comprensión que ha elaborado el gobierno, que es necesario el diálogo, que es necesario lograr consensos. Hoy yo creo que salió la mejor ley que pudo haber salido, teniendo en cuenta, como decía recién Fernando, que hubo que buscar consensos. Vos me preguntás a mí, y yo creo que, por ejemplo, en la cuestión de la reforma laboral, el periodo de prueba debiera ser un poco más largo todavía. Yo creo que tenemos que ir a una norma antibloqueo. Yo creo que hay que terminar de una vez por todas con esta extorsión de la cuota sindical, y creo que no solo el trabajador debe fehacientemente decir si quiere que le descuenten, sino que debe haber tantos gremios por rama de actividad como la demanda lo pida. Claro, por ahí se impone un poco el teorema Pichetto, ¿no? Que es, bueno, vamos por la ley posible, vamos por la posibilidad de una aprobación y de un camino, por lo menos, de inicio. Yo quiero compartir con ustedes el tuit o la primera reacción en la cuenta de ex del presidente Milei. Todos estábamos siguiendo un poco la cuenta oficial del presidente diciendo, bueno, que no haya nada que pueda de alguna manera condicionar lo que pasa en el Congreso. Y fue, bueno, un tono celebratorio, digamos, sin ningún tipo de agravio, todo lo contrario. Dice: media sanción a la ley Bases. La Cámara de Diputados de la Nación acaba de aprobar la media sanción de la totalidad de la ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Este es un primer paso fundamental para sacar la Argentina del pantano que ha sido las últimas décadas. Quiero agradecer la enorme tarea de todos los diputados que, entendiendo el momento histórico, decidieron acompañar nuestro proyecto. Con este primer paso estamos cada vez más cerca de poder encontrarnos el 25 de mayo en la Docta Córdoba para dar inicio a una nueva era de prosperidad para la Argentina. Bueno, como decía San Martín, seamos libres, que lo demás no importa nada. Es otro tono, ¿no? Digamos, no es el presidente del agravio. Bueno, sí, no, pero también pues, está contento porque salió, ¿no? Cuando no salen las cosas. A mí me lo mandó y después, pidiéndome que le hiciera extensivo al resto del PRO, y después sacó otro tuit agradeciendo al bloque del PRO y a Ritondo y a los Penato y a Silvana Giudici, que fueron los que estuvieron en la primera línea. Pero hay un punto que es muy importante en esto. Vos hablabas recién, por ejemplo, de las pymes. Yo lo que estoy viendo es esto. Yo veo una antinomia muy fuerte en la Argentina hoy que excede a lo político, que es
la parte del país productiva, las provincias productivas, las empresas productivas que realmente generan trabajo, la gente que labura, de un lado, la patria productiva. Y del otro lado, el país subsidiado, representado por el peronismo que vive colgado de esto. El peronismo ha disfrazado esto de mil maneras, ¿no? El campo contra la industria, el interior contra la capital, los morochos contra los rubios, ¿no? Otra de las que instalaron fue la de pymes contra grandes empresas. ¿Querés que te diga una excelente medida para las pymes argentinas? Además de la que mencionaste vos, que está muy bien, que es la reforma laboral, fundamental. La ley de promoción de las grandes inversiones, porque es falsa la antinomia entre grandes empresas y pequeñas empresas. Las pequeñas empresas, muchas son proveedoras de las grandes empresas. Lo que se conoce como RIGI. Claro, entonces, si va a haber una gran inversión Claro. en minería, alguien la va a tener que construir y van a entrar empresas Fernando, más pequeñas. Proyecto Mara Catamarca, el 60% del nuevo empleo es por el asentamiento cuprífero en la provincia de Catamarca, el 60% del empleo nuevo. ¿Y sabes de qué son? Pymes. Claro. Bueno, el tipo que transporta, el tipo que efectivamente asiste, abastece. Es la pyme la que se termina beneficiando. Es que ese es el No, punto. cuando ¿viste? vos tenés- Perdón. Cuando vos tenés un taller Sí. en el conurbano o en cualquier lado que fabrica rulemanes, ¿a quién se los vende los rulemanes? Que fabrica bielas, que fabrica cajas de cambio, por ejemplo. ¿A quién se los vende? Se los vende a las grandes empresas, y eso en cualquier lado. De hecho, el gran enojo que nosotros palpábamos en la calle desde hace un par de años, que con el gobierno de Fernández, eran las pymes. Eran las pymes. Lo del periodo de prueba es fundamental. Vos fíjate el prejuicio que tiene esta gente. Cuando una persona da trabajo en un taller, por ejemplo, ya sea el dueño o algún trabajador que paga el dueño, tiene que enseñarle al nuevo empleado, ¿no es cierto? Por supuesto. Tiene que enseñar el oficio, la industria. Ahora, tarda un tiempo. Vos decime si cuando esa persona está capacitada, la vas a echar porque se le vence el periodo Bueno, de prueba. hoy ellos decían, económico. ampliar el periodo de prueba promueve el desempleo. Me quedé con esto que decían de RIGI, Es ridículo. de este régimen de incentivo a las grandes inversiones, porque vos fíjate que el bloque que comanda Germán Martínez de Unión por la Patria tuvo 6 decisiones. Eso no significa que se vayan a fracturar, ni mucho menos, pero hoy 6 diputados de Unión por la Patria votaron con el oficialismo, con el Catamarca y gobierno Tucumán. actual, 3 de Catamarca y 3 de San Juan, precisamente por el interés que hay de los gobernadores de las provincias mineras fundamentalmente y por el trabajo hecho por el ministro del Interior, Guillermo Francos, que ahí te pido una mirada política, Lucas, porque acá también me parece que la foto de Karina Milei en las gradas, no sé si la vieron, ¿no? Siguiendo largas horas Karina Milei y Francos toda la sesión. Los aprendizajes son 2. Uno, el que decía recién Finocchiaro, ¿no? El diálogo político, pero también la técnica parlamentaria, reducir de más de 600 artículos a 232. Ahí los tenés a Francos, que trabajó mucho con los gobernadores, a Karina Milei haciendo política. Sí, es un gran triunfo de Francos también, esta media sanción. Recordemos, esta segunda iteración del juego político se inicia el 1 de marzo, cuando el presidente convoca a una nueva ronda de diálogo, después de que se haya caído en primera oportunidad la ley Bases, y allí el presidente incluso transmite cierta desconfianza de que la ronda de diálogo pueda tener éxito, y le tira esta tarea a Francos y a Pose, pero particularmente Francos, que fue quien encaró todo el proceso de diálogo, con lo cual es un gran logro para el ministro del Interior. Ahora, es interesante lo que destaca Alejandro Finocchiaro. Hay una curva de aprendizaje de todo gobierno. Acá el interrogante que nos queda es, estamos viendo un presidente mucho más pragmático, mucho menos intransigente y dogmático como veíamos al comienzo, y yo creo que eso es bueno por la condición de minoría bajo la cual gobierna este presidente. El interrogante es si es pragmático por convicción o por necesidad. Si es por convicción, es muy bueno, porque un presidente en minoría necesita ser pragmático para poder tener la flexibilidad para lograr los acuerdos y los consensos. Si es por necesidad, bueno, tenemos la dificultad que hay que esperar que llegue la necesidad para que efectivamente Hay que ir aparezca el día a día, pragmatismo, ¿no? Entonces, paso a paso. veremos si es por convicción o necesidad, Sí, ¿no? sí, les pido un segundito. Enseguida Silvina Martínez nos va a dar un poco el panorama de los ganadores y los perdedores después de la sesión en diputados de hoy, que ahora deberá ser refrendada en el Senado. Pero antes te cuento que si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas